Clasificación y géneros de la historieta. La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto, de acompañamientos, leídos en secuencia que componen un relato o una serie de ellos. Géneros. Al ser bastantes, nombraré solo algunos. Historieta costumbrista. El relato se desarrolla en una simulación del mundo real, con lo que se aleja del fantástico, la ciencia ficción o el terror. Suele desarrollarse en el presente o pasado reciente, con lo que se aleja de la historieta histórica. Suele narrar la vida familiar y profesional de un personaje o grupo de personajes, siempre que no se trate de las pertenecientes al género de acción como el aventurero, bélico, deportivo, policíaco. Historieta cómica. En términos generales, el cómic de humor presenta una serie de rasgos que la distinguen de otros géneros, a pesar de las consabidas excepciones. Temáticas. Inclusión de gags, chistes o bromas, tanto visuales como verbales, y cientos de situaciones insólitas con la intención de provocar una sonrisa en el lector. Historieta de terror. Su voluntad de provocar en el lector sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia u horror. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de normalidad de alguna fuerza, evento, personaje de naturaleza maligna, a menudo de origen criminal o sobrenatural. Historieta deportiva. Es importante la acción y las excepciones de estas son generalmente largas. Historieta erótica. De acuerdo con Vicio Histórico, entre 1868 y 1874, las obras eróticas de literatura e historietas comenzaron a surgir con una producción enorme. Se desarrollaron historias cada vez más ardientes, lo cual alcanzó su punto máximo con la fotografía de cuerpos humanos erotizados. El cómic erótico es un género de la historieta que se caracteriza por la explotación de elementos como la lujuria, el desnudo y la presentación de un material explícito de contenido sexual. Historieta histórica, contando a su vez con subgéneros como la historieta bélica y del oeste, a los que se les suelen atribuir entidad propia. Este género además entran desde las historietas de egipcios, romanos o piratas a la historieta folclórica. Su acción transcurre en el pasado, aunque a veces este solo sea un escenario exótico nada más. Y como estas existen muchos más tipos de historietas, como la historieta infantil, la policíaca, la didáctica, la historieta de ciencia ficción, las historietas de aventura y las historietas fantásticas. Y ahora voy a mostrar las diferencias entre un fanzine, una novela gráfica y una historieta. El fanzine es un vocablo de origen inglés que contrae las palabras fan y magazine. Es, pues, una revista hecha y autoeditada por aficionados a un determinado tema, como pueden ser la música, cómic, cine, literatura, fútbol, entre otras. Suele estar muy especializado ya que están escritos por verdaderos especialistas, aunque generalmente no profesionales, y están orientadas a un público avanzado del tema. La novela gráfica es un tipo de publicación que funciona en los formatos de cómic y la novela tradicional, tomando elementos de los dos géneros. La misma cuenta una historia mediante viñetas que contiene ilustraciones y textos, pero a diferencia de las historietas tradicionales, está dirigida a un público más adulto y el relato tiene tintes literarios. La historieta consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementa con un texto escrito. También hay historietas mudas sin texto. El lenguaje del cómic. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido.